Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir compartiendo estos devocionales, esperando que sean realmente de bendición. Hemos estado compartiendo algunos temas en los cuales hemos ido desarrollando, por la gracia de nuestro Padre Celestial, aspectos muy importantes para nuestra salvación, para este tiempo del fin. Hemos hablado acerca de esos versos que hallamos en el Nuevo Testamento, haciendo referencia al primer día de la semana. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a desarrollar y ver cuántos días de reposo, cuántos sábados, cuántos días de Shabbat hallamos en el Nuevo Testamento, para que después cada uno de nosotros podamos ir entendiendo la verdad que nos ha sido ocultada precisamente para nuestra perdición. Abrimos el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28. Allí leemos lo siguiente: también les dijo, está hablando nuestro Creador y nuestro Salvador, el día de reposo, el día de Shabbat, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es dueño aún del día de Shabbat. Es evidente, mi querido hermano y hermana, que el Salvador está aquí magnificando la ley, no tan solamente dada al pueblo de Israel, sino dada ya a Adán y Eva, concretamente haciendo relación al día de reposo. Él es dueño del día de reposo. Él es dueño del Shabbat. Si nosotros decimos que no hay ley que guardar, o estamos guardando otro domingo diferente al sábado, no estamos tampoco adorando a aquel que dijo, porque el sábado es hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado, por tanto el Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. No sé si podemos meditar en esto, amigo y amiga. Al violar el cuarto mandamiento, al violar el día de reposo, al violar el día de Shabbat, estamos despreciando al autor de la creación que dijo que el Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. Y hay algunos que dicen que el Salvador violó la ley y que violó el cuarto mandamiento. Yo te pregunto para que reflexiones, si eso hubiera sucedido, si él hubiera violado un punto de la ley, o hubiera violado este cuarto mandamiento que hace referencia al día de reposo, al día de Shabbat, al día de sábado, si él lo hubiera violado, ¿crees que hubiera resucitado de la muerte? ¿Crees que hubiera resucitado siendo transgresor? Ay, mi querido hermano y hermana, a veces nos dicen cosas de gente que no piensa, o que si piensa, no lo quiere aceptar, de que puedan estar engañados y al mismo tiempo siendo engañadores. El Hijo del Hombre es dueño, es amo aún del día de reposo. Y vamos a ver ahora, mi querido hermano y hermana, la cantidad de citas bíblicas que usted puede hallar en el Nuevo Testamento haciendo referencia al cuarto mandamiento, al día de reposo, al día de Shabbat, al día de sábado. Y la primera la hallamos en Hechos capítulo 13, verso 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 14. Nos dice así la inspiración divina: ellos, pasando de Perge,
llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de Shabbat y se sentaron. ¿Cuándo? Cuando llegaron a Antioquía de Pisidia. En un día de Shabbat, en un día de reposo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Veamos otra cita. El mismo libro de Hechos, capítulo 13, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de Shabbat les hablasen de estas cosas. Si no queremos torcer las Sagradas Escrituras, es evidente, amigo y amiga, que tanto judíos como gentiles se congregaban en el día de Shabbat en la sinagoga, conforme al mandamiento, para seguir estudiando la Sagrada Escritura. Verso 44. El siguiente día de Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Otra cita en la cual hallamos la observancia del sábado, tanto por parte de judíos como por gentiles, gente que no era del pueblo judío. Veamos otra cita. El mismo libro, Hechos capítulo 15, verso 21. Nos dice así la Sagrada Escritura: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Veamos otra cita. Hechos capítulo 16, verso 13. Cuando estaban en Filipos, y un día de Shabbat, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Cuántas citas llevamos ya hablando del día de Shabbat en el Nuevo Testamento? Casi 30 años después de la resurrección de nuestro amante Salvador y ascensión al cielo. ¿Cuántas citas? Veamos algunas más. Hechos 17, verso 2. Pablo en Tesalónica nos dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 días de Shabbat, discutió con ellos. ¿Cómo dice aquí la Escritura? Pablo, como acostumbraba. ¿En qué día iba él como verdadero creyente a la sinagoga? En el día de Shabbat, cumpliendo el 4.º mandamiento, porque la Iglesia Católica aún no había surgido, ni tampoco el Imperio Romano había tenido tanto poder para comenzar a cambiar dentro de la feligresía del mundo cristiano de aquella época, o creyentes en Yeshua de Nazaret, mejor dicho, tuviera el poder para ir cambiando el sábado al primer día de la semana, domingo, día del venerado Señor Dios Sol. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de Shabbat discutió con ellos. ¿Qué discutía con ellos? No discutía la ley, no discutía el sábado, porque para ellos era vigente todavía. ¿Qué es lo que Pablo discutía tanto con judíos como gentiles? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Yeshua, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. El gran problema de aquella época era aceptar a Yeshua de Nazaret como el Mesías, como el ungido, como el enviado, como el redentor del mundo. Ese fue el gran problema de aquella época. Así como hoy aceptan la gran mayoría a ese Cristo y dicen que son cristianos, hoy ese 99% o quizá un poquitín más de toda la humanidad están negando la ley del Creador
y están negando al mismo tiempo al autor de esa misma ley que fue escrita con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Veamos otras citas. Hechos 18, verso 4, cuando Pablo estaba en Corinto. Nos dice así la Sagrada Escritura. Hechos 18, verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de Shabbat y persuadía a judíos y a griegos. Ahí se congregaban igual judíos y griegos, judíos y gentiles, judíos y no judíos. ¿En qué día? En el día de Shabbat, conforme a la costumbre. Verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. ¿Cuánto tiempo estuvo reunido Pablo en Corinto enseñando la palabra de Elohim? 1 año y 6 meses. En ese año y 6 meses pasaron 78 sábados que Pablo, conforme a su costumbre, como creyente también, al haber aceptado a Yeshua de Nazaret, él iba a las sinagogas donde podía encontrar a judíos y a no judíos que también guardaban la ley en el día de reposo, en el día de Shabbat. Veamos otra cita. Apocalipsis capítulo 1, verso 10, escrita hacia el año 90 y tantos, es decir, 60 años y después de la muerte y resurrección de nuestro amante Salvador. Allí Juan, el discípulo amado, estando desterrado en la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra y del testimonio de Yeshua de Nazaret, vio en visión a aquel que tanto amaba. Y allí se le revela las escenas del Apocalipsis, la revelación de Yeshua. Y en el verso 10 del primer capítulo de Apocalipsis, es decir, Apocalipsis capítulo 1, verso 10, nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál es ese día en el cual Juan estaba desterrado en la isla de Patmos y vio la revelación que Yeshua le enviaba? ¿En qué día estaba? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Adón? ¿Cuál es el día de Yahweh? ¿Cuál es el día de Yeshua? ¿El domingo? ¿O recordamos lo que leímos en Marcos capítulo 2, verso 28, donde nos dice que el Hijo del Hombre es dueño aún del día de Shabbat? Porque el Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo. Entonces, ¿en qué día se le apareció nuestro amante Salvador a Juan en la isla rocosa de Patmos? 60 años y después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro amante Salvador. ¿En qué día? En el día de Shabbat, en el día de reposo, conforme siempre al mandamiento. Veamos otra cita. Isaías capítulo 66, verso 23. ¿Cuál es el día que los redimidos adorarán al Creador del universo en espíritu y en verdad, cuando estén en la tierra nueva, o inclusive cuando hayan sido arrebatados de la tierra para ser llevados en las nubes de los cielos? ¿Cuál es el día que dice la Escritura que los redimidos adorarán? ¿Sábado? ¿Shabbat? ¿Domingo? ¿Día del venerado Señor Dios Sol? La Escritura tiene la respuesta. Isaías capítulo 66, verso 23. Y de mes en mes, de luna nueva en luna nueva, y de día de Shabbat en día de Shabbat, en día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. ¿En qué día? En el día de Shabbat, en el día de reposo, conforme al mandamiento. Y veamos la última cita para terminar esta reflexión.
haciendo referencia al día de reposo. Y lo hallamos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, en esas señales antes del fin. No olvide nunca, amigo y amiga que me escuchas, señales antes del fin. Y en esas señales antes del fin, en esas señales que deben suceder antes de la segunda venida de nuestro amante Salvador, hallamos en ese mismo Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 20, algo que también está relacionado con el día de reposo. Nos dice así, en labios del mismo Salvador, quien fue quien pronunció estas señales antes del fin. Él dijo para aquella época, y para ti y para mí, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. ¿Entendimos? Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de Shabbat. Ahora la pregunta es, si hasta ahora has estado guardando el domingo, porque así te lo han enseñado esos pastores, esos profetas, esos apóstoles, esos evangelistas, esos reverendos, esos quien sean, y ellos te han estado enseñando, inculcando que el domingo es el día que hay que guardar, y que hemos estado compartiendo en anteriores exposiciones, que la observancia del domingo solo aparece en 2 citas bíblicas, donde no hace referencia para nada a la santidad del día de reposo, pero que en esta reflexión de hoy, usted habrá hallado 8 o 9 citas, haciendo referencia al 4.º mandamiento, en la que los apóstoles se congregaban 30 años después de la resurrección y ascensión al cielo de nuestro Salvador, en las sinagogas como verdaderos creyentes, para poder aportar y compartir con judíos y gentiles las buenas nuevas de la salvación. En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar que el domingo sea el día del Adón, que el domingo sea el día del Señor. En ningún lugar de la Biblia, porque la Escritura no se puede contradecir. El sábado, el día de reposo, fue dado a nuestros primeros padres en la misma creación. Y si somos hijos de Él, el sábado fue dado para todos sus hijos. Ahora falta saber en qué grado, o en qué lugar, o en qué situación de hijos estamos. ¿Seremos parte de los de Abel, que obedecían y fueron perseguidos y dado muerte? ¿O estaremos entre los de Caín, persiguiendo a aquellos que desean ser obedientes al Creador del universo, amándole y guardando todos sus mandamientos? ¿En cuál de ellos estarás? No hay 3 opciones, solamente hay 2, al lado de la obediencia y los de los desobedientes. ¿Dónde estarás tú, amigo y amiga que me escuchas? ¿Cuál será tu decisión? Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.